React Context nos permite compartir información, datos, un estado global entre los diferentes componentes de la aplicación, sin hacer uso de lo que se denomina prop drilling, esto es, pasar la información de componentes padres a componentes hijos a través de las props de los propios componentes. Un provider en React es un componente que permite a otros componentes suscribirse a cambios de contexto y de esta forma facilitar la gestión de este estado global, compartir información de una forma global evitando el uso de prop drilling. Para crear un contexto, React disponibiliza un método denominado createContext. Y a través del provider de este contexto envolveremos con una etiqueta denominada provider todos aquellos componentes a los cuales le queremos dar acceso a la información de este contexto. Con la llegada de los hooks aparece el hook useContext, el cual va a facilitar, va a hacer más sencillo y directo el manejo del contexto de React. Cuando utilicemos el hook useContext como parámetro, le pasaremos el nombre de aquel contexto al cual queremos dar acceso. Entonces, hasta la llegada de los hooks se utilizaban los providers y a partir de los hooks con el hooks useContext se puede manipular el contexto de otra forma, mucho más limpia, de una forma más mantenible y estructurada. Bueno, ahora vamos a ver de una forma mucho más práctica lo que acabamos de describir en las diapositivas. Aquí tenemos una pequeña aplicación. Aquí vemos que existe un botón denominado ToggleDeme, que al hacer clic en él, pues lo que hace es cambiar el color de este tema que vemos aquí, ClassDeme. En el componente vemos que hemos definido un state ardeme con su método de actualización y el botón al evento de un clic ejecuta este método ToggleDeme. Lo que hace es cambiar el state, ser ardeme es un state de tipo booleano, lo cambia, si es true pasa a false, si es false pasa a true. Aquí se ha creado un contexto, DemeContext, con el método de React createContext. Esto lo que disponibiliza es un provider, aquí lo tenemos, el tag del provider, que grapea tanto al botón como a un par de componentes, funcional context component y class context component. Entonces, tanto este componente como este van a tener acceso a la información que exista en este contexto. ¿Y cuál es esa información? Bueno, pues la información que existe en ese contexto es esta constante ardeme, que realmente es el state que hemos definido. Para pasarle al contexto la información, con los providers se hace de esta forma, value ardeme. Entonces, si nos vamos al componente Class Context Component, esto es un componente que se ha definido como una clase, como se hacía antes de la aparición de los hooks. Vemos que para ellos tienen de component. Aquí lo que se ha definido es un método de clase DemStyles al que se le pasa un parámetro y que devuelve unos estilos. En función del parámetro, es un boolean, devuelve o un valor u otro, tanto para el background como para el color. Entonces, desde este componente, que lo tenemos grapeado aquí con el provider, hace uso de otra etiqueta del contexto, del consumer. Aquí estamos importando el contexto que creamos en app. Para eso aquí hacemos la exportación. Aquí está disponible y a través del consumer vamos a acceder a la información que le hemos pasado. Al value, a ardeme. Aquí tenemos ardeme. Y aquí en el renderizado se hace uso de el método que hemos definido y se le pasa el state, ardeme. Y de esta forma es como conseguimos que ante el evento de onClick cambie el color de este componente, el tema.
porque con el onClick estamos cambiando el valor de DarDeme que está disponible aquí. Sea azul o sea false, cambia los estilos. Este es un componente que se define con una clase. Ahora, si vamos a un componente funcional y hablando de hooks, vamos a ver cómo se hace en este caso. Primeramente importamos el useContext, que es el hook de React. De aquí importamos también el contexto que hemos creado en app. Con el nombre del contexto se lo pasamos al hook useContext y de esta forma accedemos de una forma mucho más simple al valor del contexto, al state, al DarDeme. Aquí definimos los estilos que se los aplicamos al div. Cambiamos aquí el nombre de la variable DarDeme para que tanto el background color como el color cambien. Una vez realizados estos cambios, vemos que aquí aparece class_deme y función deme, y tanto un componente como el otro cambian de tema. Entonces hemos visto cómo utilizar useContext, el nuevo hook, y cómo se hacía o cómo se hace antes de la aparición de los hooks, con el provider y con el consumer. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es simplificar un poco más las cosas, concentrar toda esta lógica que pertenece al contexto en un único archivo y de esta forma simplificar todo este proceso. Creamos un directorio. Dentro de este directorio un archivo. Y bueno, lo que vamos a trasladar es toda esta lógica que tenemos aquí a DMContext. Todo esto va a venir para aquí. Entonces, para ello, primeramente creamos un componente funcional. Este componente va a recibir como parámetro otros componentes. Denominamos children. Trasladamos toda esta lógica para aquí. Y por una banda necesitamos un par de componentes. Estamos utilizando un state, useState, y vamos a utilizar el useContext también. Creamos un contexto, DMContext, como habíamos dicho. React tiene un método propio para crear los contextos. Bueno, y esto va a devolver aquí. Lo que se trata es de trasladar este provider, también la lógica de este provider, al nuevo componente. Con el contexto que hemos creado, accedemos al provider. Este provider va a grapear otros componentes que va a recibir como parámetro. Respecto del valor, pues igual que hacíamos previamente en app, DarDeme es lo que le vamos a pasar como valor. De momento nos vamos a olvidar de la función toggledeme. Y bueno, si venimos aquí, todo esto lo podemos eliminar. De contexto lo podemos eliminar. Y lo que vamos a hacer es importar este provider. Bueno, DMProvider. Vamos a olvidarnos de class component. Entonces, ¿qué sucede con toggledeme? Este valor aquí no lo tenemos accesible. De momento en el provider de DMContext estamos proporcionando solo DarDeme, pero no estamos proporcionando la función. Recuperamos el método y lo que vamos a hacer es crear un nuevo contexto para disponibilizar este método. Deme es el método que actualiza
la información de MeuDactoContext, y aquí es donde proporcionamos la función y de esta forma todos los componentes que sean envueltos por este provider van a tener acceso al DARDM y van a tener acceso al método de actualizar el state. Bueno, ahora el botón onClick con el método de actualización lo debemos de mover al componente funcional. El DMContext ahora ya no tiene sentido aquí, ya no se puede acceder de esta forma. Esto ya no existe. ¿Y cómo accedemos al DARDM y al ToggleDM? Si volvemos al DMContext, aquí nos habíamos olvidado indicar el provider.provider. Es desde aquí desde donde tenemos que hacer uso del useContext. Y bueno, vamos a crear un par de funciones que las vamos a exportar. UseDM le llamamos a una. Y desde aquí y utilizamos useContext, el hook, con el contexto del tema. Hacemos lo mismo para el método de actualización del state. De esta forma ahora nos volvemos al componente funcional. Primeramente tenemos que obtener el DARDM del contexto y para eso debemos de importar useDM. De eso importamos useDM, importamos useUpdateDM y esta es la forma de obtener los datos del contexto. Por otra banda, el ToggleDM bueno, aquí vemos el ToggleDM que funciona correctamente. Hemos llevado al contexto a un hook customizado, simplificando muchísimo más las cosas. Eliminamos comentarios y con esto estaría lista la aplicación.